Para mí es un placer compartir con ustedes la enseñanza del día de hoy. El objetivo principal de esta enseñanza es presentar un modelo de afrontamiento para educar al ser humano en medio de los cambios globales y sus impactos en la rotura del tejido social. La situación es tan grave que estamos al punto de perder la próxima generación. Entonces, el título de mi conferencia será ¿Cómo apoyar al ser humano en medio de los cambios constantes? Unos cambios que están produciendo un alto estrés, porque el ser humano no estuvo preparado para este tiempo. Cuando hay una epidemia, no es igual a cuando hay una enfermedad. Cuando hay enfermedad, hacemos un análisis. Del análisis se hace el diagnóstico y entonces uno se enfoca en un tratamiento. Pero cuando hay una epidemia, hay que ir al foco de donde surge la contaminación ambiental que va a crear las enfermedades. Y eso es donde yo quiero llegar. Yo quiero llegar con ustedes al foco de qué es lo que está produciendo la situación que estamos viviendo. Déjenme hacerle una pequeña síntesis del contexto en el cual estamos viviendo en el día de hoy y ver lo que se puede hacer. Naturalmente, cada vez que llegamos a un punto de cambio complejo, hay diferentes actitudes que van a llevar a un comportamiento. Hay quienes dicen, esto no lo arregla nadie. O sea, tienen un pensamiento de derrota. Hay quienes dicen, yo vivo mi vida, lo que pase a mi alrededor, a mí ni me va ni me viene. Como si el hecho de no darse por entendido quiere significar que no está ocurriendo. Pero hay otro grupo, que es el grupo que dice, tenemos que lanzarnos a la conquista. Entonces, debo concluir este poquito que he dicho, que el cerebro fue hecho para tomar decisiones. Y es a esa audiencia a la que yo quiero llegar. Déjeme ponerle un ejemplo con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, cuando iba a marchar hacia la conquista, organizó a las tribus en 4 partes. En la primera parte, la de al frente, iban 3. En las laterales iban 3, en el izquierdo y en el derecho, y luego en la parte de atrás iban 3 de las 12 tribus. Por lo tanto, marchaban como un cuadrado, pero con 3 tribus por cada lado. Por lo tanto, vamos a identificar las características de esas 3 tribus que iban delante. La primera es la tribu de Judá. Esa es la de la esperanza. De ahí va a venir el Cristo. La segunda tribu era la de los hijos de Isaacar. Eran personas altamente entendidas en los tiempos. Debían conocer la sazón de los tiempos, debían conocer, ¿verdad?, qué estaba pasando, cuáles eran las circunstancias y cómo se debía actuar. Y la tercera era la tribu de Zabulón. Eran los guerreros, los valientes. Entonces, en todo tiempo de cambio hay que hacer una trilogía. Número 1, tener esperanza. Número 2, entender el tiempo. Y número 3, lanzarse a la conquista. Déjenme ayudarle a ustedes a visualizar cómo realmente se puede hacer un cambio. Y
Para ello quiero llegar al origen de las cosas. Después que hubo la separación afectiva en la familia de Adán y Eva, con la muerte de Abel, quien fue ejecutado por Caín, dice la Biblia, y lo voy a leer completamente, el pedacito que me interesa que ustedes escuchen. Está en Éxodo, ¿de acuerdo? Los versículos 10 y 11 y del capítulo 4 dice: y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo, y llamó su nombre Set, porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel. No dice Dios me dio otro hijo, me sustituyó, me dio a alguien igual a la promesa. Dice a quien mató Caín. Y dice en el versículo 26, y Set también, y a Set también le nació un hijo, y llamó su nombre Enos. Ahora Set tiene un hijo, se comienza una nueva generación, y cuando se comienza una nueva generación, esto es extremadamente importante, ¿de acuerdo? Dice la palabra que entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Dios. ¡Qué interesante! Estoy más bien leyendo en el capítulo 4 de Génesis, y a la altura del 25 y el 26, cuando se completa la familia, dice, y se comienza una nueva generación, que entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Dios. Qué interesante. Y aquí quiero poner un concepto extremadamente clave. Solo la familia, solo una nueva generación puede hacer un cambio en cualquier nación. Acuérdense que cuando Moisés iba a salir, el enemigo le dijo, ¿quiénes irán? Y él le dijo, todos. Y entonces, dícese que el enemigo le dijo, no se lleven los niños, váyanse ustedes. Y luego le lanza una petición, que es una petición problemática: váyanse los hombres. ¿Qué estaba tratando de decirle? Dejen también las mujeres. Porque el enemigo sabe que la base de cambiar una sociedad está en la familia. Y la próxima generación es que la niñez. ¿Y quién va a dar a luz? La mujer. Por lo tanto, cuando vio que no pudo con Moisés, entonces le dice, déjenme los animales. Y es interesante la respuesta que dio más bien Moisés. ¿Sabe qué dijo? ¿Con qué hemos de adorar a nuestro Dios? Y esto es algo extremadamente interesante, porque lo que ha dañado la humanidad es la falta de integridad luego, en que el hombre se mueve más por los intereses y por los beneficios que realmente por servir a Dios. Y fíjense que él dice con qué hemos de adorar, porque los recursos nuestros no son más que parte de la adoración, y nosotros simplemente le damos a Dios parte de lo que Él nos dio. Quedémonos aquí un segundito y meditemos, porque de ahí en adelante voy a seguir este discurso. Solamente puede cambiar una nación la niñez y la familia. Porque cuando nosotros tratamos de hacer un cambio, olvidándonos de la familia, olvidándonos de la cultura base, ahí viene el caos. Cuando se pierde esa visión, la sociedad entra en un estado
¿verdad?, de caos. Cuando la generación pierde la esencia para que llegó, ahí llega el caos. Cuando hace falta desarrollar una nueva generación, entonces eso yo le llamo operación que Josué. Josué, ¿verdad?, tuvo que explicarle al pueblo que no le tocaba entrar a la tierra. Ese pueblo se había acostumbrado a tener todo. Había que entrar a una tierra difícil donde iba a tener que enfrentarse, y ese pueblo ya estaba cansado. Entonces Josué dijo, sepárenme los niños hasta 20 años. Y se dedicó a preparar una nueva generación. Estamos en ese tiempo de preparar una nueva generación. Y algo que hizo Josué, porque ya ese pueblo está acostumbrado al bienestar, ¿verdad? Fíjense que nunca tuvieron que comprar zapatos chinos, ni cambiar de ropa moderna, porque Dios le suplió constantemente, de tal manera que su calzado nada se gastó, se regeneraba. Entonces, ahora Josué dice, mira, a estos niños hay que entrenarlo en el sufrimiento. Porque cuando una generación, ¿quieren saber ustedes cuándo una generación va a fracasar? Cuando los niños no les gusta sufrir para nada. De hecho, la palabra aburrimiento hoy, su homólogo es sufrimiento. Y el sufrimiento es la incapacidad de tener la paciencia para poder esperar el tiempo adecuado para hacer las cosas. Y entonces, la palabra homóloga al aburrimiento se llama como ansiedad. Y tenemos una juventud ansiosa, y la ansiedad es la base fundamental para luego proyectarse en la búsqueda del placer, que incluye las adicciones. ¿Y sabe qué hizo Josué? Le dijo, lo voy a circuncidar. ¿Por qué lo va a circuncidar? Porque tiene que ser una generación limpia, porque tiene que ser una nueva generación, porque esa nueva generación debe entender que el sufrimiento es la base de la obediencia. Oigan bien, el sufrimiento es la base de la obediencia, y la obediencia al principio es el fundamento de la salud mental y la salud física, como voy a explicárselo más tarde. Así que Josué preparó esa generación para que pudiera haber un cambio en una nación. Ahora viene una segunda parte. Dice la palabra algo bien interesante, que cuando murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Dios ni la obra que él había hecho por Israel. Y después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Dios y sirvieron a los baales. Qué interesante, qué interesante. Cuando esa generación de adolescentes que tomó el control e hizo la transformación y entró listo a la tierra, dice que entonces ese pueblo que entró con unos ideales, con unos principios, que comenzó con el sufrimiento, la circuncisión, o sea, la entrega del placer de mi voluntad, ¿verdad?, a Dios, se valió. Y aquí viene el doctor Batista con el próximo punto. Cuando una generación deja de obedecer
para entregarse al placer, dice la palabra, que entonces ese pueblo entró, y es lo que deja ver, en el fracaso. ¿Qué está pasando en Puerto Rico hoy? Ahora yo quiero, porque muchos políticos y cristianos que quieren participar en política, sin entender el principio de dónde estamos ni a dónde vamos. El problema no es entrar en política. El problema es preparar una nueva generación para que sean ellos los que tomen el mando de lo que se debe hacer. ¿Por qué? Porque nosotros ya estamos en una etapa donde la vida útil nuestra, si usted quiere participar en política y tiene 50 años, usted le queda 2 veces la mitad de un joven de 15 años. Nosotros tenemos que comenzar a preparar a los jóvenes que van a votar en las próximas elecciones. Nosotros tenemos que trabajar con los jóvenes que son los que van a conquistar. Pero bueno, déjenme trabajar aquí ahora con lo que está pasando en Puerto Rico, en el mundo entero. Si vamos al libro de Samuel, vamos a ver que ya el futuro de una nación está definida. Dícese que los hijos de Elí, ¿de acuerdo? Dice que abandonaron el camino de los padres. Lo mismo ya que pasó con aquellos que vinieron después de Josué. Dice que se volvieron tras la avaricia. Hoy todo es éxito, pero el éxito está ligado simplemente a tener posiciones, a tener posesiones, pero el éxito no está en tener buenas relaciones, en tener un hogar fuerte, en tener una niñez fuerte. El éxito se ve como algo fuera de mí que yo tengo que alcanzar, no de lo que yo debo ser para cuando alcance poder manejarlo. Y dice, se volvieron tras la avaricia, se dejaron sobornar. ¿Qué está pasando en todas las estructuras de Puerto Rico y de los países? En la estructura de aquellos que están supuestos a trabajar los cambios, se dejan sobornar. Y la mafia está tomando control. Y en todos los gobiernos hemos visto personas mafiosas. Y luego dice, pervirtiendo el derecho, no respetaron la ley. Debe decirle los 4 puntos claves de una juventud de cuando se desvía, cuando un país va en bancarrota y cuando el cambio se detiene y se entra en una anarquía. Abandonar la cultura, irse tras la avaricia, entrar en un proceso de que todo está a base de soborno y el derecho o la ley se pervierte. ¿Qué les parece a ustedes? La próxima, de acuerdo, ¿qué está pasando en Venezuela y en otros países? En el mismo libro de Samuel está, léanlo en el mismo capítulo 8, dice que cuando alguien gana, y gana por el voto castigo, porque acuérdense que Saúl llegó porque el pueblo se cansó de la forma en que estaban administrando los hijos de Elí, y se reunieron los ancianos del pueblo, todo el mundo, queremos sacar a este gobierno, queremos sacar a Dios de nuestras premisas, queremos tener reyes como los tienen las demás naciones, reyes sin principios. Y entonces dice, usted puede buscarlo en el 8, dice que ese gobierno iría primero a buscar los jóvenes. Porque cuando usted sabe que una persona es astuta en política, porque déjeme decirle que los próximos que van a votar, no importa dónde haya partido, la gente grande ya tiene sus ideas, tiene sus conclusiones, tiene su beneficio y sabe de cuál lado chupa. Entonces hay que buscar a quiénes, a los que van a votar, que son los jóvenes.
esos que van a entrar a ser una gran masa o parte del voto que va a diferenciar. Y es por eso que entonces la parte primera es cómo utilizar a los jóvenes. Luego a esos jóvenes se les da promesa, nombramiento y todo para poder utilizarlo. Luego las muchachas, las mujeres son utilizadas como frente nada más. Luego el Estado se hace dueño de las propiedades. Ellos son administradores, pero son lo que basado en su beneficio, ellos van a dar contratos, a hacer negocio a través de la gente y de esos jóvenes que están deseosos por hacerse dinero, aquellos viejos que ya están corruptos. Y dice aquí que los jefes militares serán los administradores. Eso está pasando en Cuba, eso está pasando en Venezuela, eso está pasando en gran parte de los países latinoamericanos, donde ser militar es salir de la pobreza. Ascender es el partícipe de la riqueza. Pero ¿qué va a pasar con esos pueblos? Dice en el capítulo 8 del libro de Samuel que esos pueblos se sumirían en la miseria. ¿Dónde están los pueblos de América Latina? Mientras más petróleo tienen, mientras más minería tienen, mientras más recursos tienen, es mayor la manifestación de la pobreza que consume al pueblo. Pero llegará un momento que habrá un deseo de cambio tan profundo, y ahí otra vez la gente va a votar por quien pueda castigar. Fíjense que cuando hubo oportunidad que el pueblo se cansó de Saúl, porque Saúl fue elegido con todas las teorías políticas de hoy. Fíjense los últimos presidentes que ganaron de los países en vía de desorden. Eran figuras. Se elegía por cómo se veía. Se elegía por la imagen que tenía. O sea, la mediática levantó un nuevo tipo de líder. Un líder que era el galán de moda. Luego comienza el problema del voto castigo, que es su servidor que está aquí. Creo yo, fue la primera persona, si no la primera persona, que anunció el voto castigo. Y lo tengo en mi libro Reinventando las Políticas. Por lo tanto, oigan bien, por lo tanto, la gente que fue a David fueron los mismos que se fueron a votar por Samuel, en el libro de Samuel, los mismos que fueron a votar por Saúl. Dice que a las de David se vieron los endeudados, los amargados de corazón, que no votaron por Chávez, quienes están con Maduro, ¿de acuerdo? Por lo tanto, ¿por qué David no fue igual a Saúl? Porque David enseñó a esa gente a respetar la institucionalidad. El día que David pudo disponer de la vida de Saúl, David respetó la vida de el que estaba en la institución. Y eso es extremadamente importante, porque si hay algo que ha perdido América Latina, es la institucionalidad. Ese es el problema. Ahora viene la parte también que es crítica. Todo el mundo cita a Jeremías 6:16. Paraos los caminos, preguntad por la senda antigua, ¿verdad? Y entonces andad por ella, hallaré descanso para vuestras almas. Yo he trabajado con gobierno, con empresas, en hospitales, en fábricas, como agente de cambio complejo. Y cada vez que yo voy a trabajar en una empresa que me dice, doctor, queremos hacer un cambio porque esto no está bien, hay que hacer una cosa nueva, diferente. Yo le digo, yo
conozco un texto de la palabra que puede ayudarlo a ustedes mucho. La Biblia dice que cuando usted va a hacer un cambio, usted no hace un cambio por cambiar. Primero, párate. Mira de dónde saliste. Porque si venía bien, algo hiciste bien. O algo en el ambiente estaba bien. Y si hoy no está igual, entonces hazte la pregunta: ¿qué no hice bien o qué dejé de hacer para encontrarme en la situación que estoy ahora? Entonces, una vez que yo hago ese análisis, entonces yo puedo decir, ¿y ahora hacia dónde qué? ¿Hacia dónde voy? Yo no sé, parece que las personas que están en política no entienden, y muchos de los creyentes tampoco que quieren ir a política la entienden. De lo que nosotros salimos fue de una cultura de honestidad a una cultura de corrupción donde estamos ahora. De donde nosotros salimos fue de una niñez bien criada, con visión, a una niñez que no la tiene. Nosotros salimos de una cultura no de conformismo, no, sino donde el hogar que teníamos, los principios eran estos: soy pobre pero honrado. La honradez era el principio fundamental de la conducta. La viuda de Sarepta vivió en nuestros pueblos. No llegaba una persona a la casa suya sin que usted le diera un pedazo de pan, una torta, un funche, una marota, un mangú, dependiendo de qué país fuera, con un café. Se compartía. El niño tenía su padre, el maestro, el vecino y el policía. Cuando un amigo veía a alguien de su padre, veía un niño, le decía: ¿qué hace usted por aquí? ¿Usted no es el hijo de don fulano? Bueno, el niño saludaba: buenos días. El maestro, el bombero, el policía, el médico eran símbolos. Todo niño quería ser policía, bombero, maestro. Hoy los niños quieren ser capos de droga. En otras palabras, no entendemos que no importa lo que hagamos, eso no va a resultar. Hay que volver otra vez a preguntarnos de dónde salimos, qué no hicimos bien, qué no vimos que teníamos que hacer. Y entonces comenzar a caminar de nuevo. Porque si usted ve la lista que puso Jeremías para llegar al versículo 6 del capítulo 16, dice que lo primero que había en el pueblo era división entre los pastores, entre los grupos de intereses. Lo segundo era que las noches se tornaron violentas por la peligrosidad de la corrupción. Que eso era porque el pueblo se llenó de violencia. Dice que la maldad aumentó. Dice que mucha gente decidió irse. Dice que nadie quería oír la verdad de la situación. Todo el mundo estaba buscando lo suyo o qué cambiar, pero no de aprender a cambiar, a volver a la familia, a volver al respeto, a volver a la integridad. Pero ¿sabe lo que dice? El mal tocará a la nueva generación. ¿A quién está tocando el mal ahora mismo? Dice, el mal tocará a la juventud. El mal tocará a los esposos y a los ancianos. El mal afectaría la economía. El matrimonio perdería la lealtad. La avaricia corroería la sociedad. Oigan bien, y el ministerio, la religión se convertiría en un negocio. Y ahora mismo el mensaje todo es motivacional, no hay nada de confrontación. Esto lo dice Jeremías 6:16. Si usted quiere hacer un cambio, la Biblia dice dónde hay que hacerlo. Pero estamos inventando cada doctrina, cada cuestión. Estamos dando tanta motivación, pero no hemos ido a la raíz de la situación. Y vuelvo aquí, la raíz está en la familia. La raíz está en la próxima generación. En las iglesias hay miles de cultos. El culto de celebración, el culto de
los niños, el culto de los jóvenes, el culto de las damas, el culto de los varones. Pero ¿cuál es el día de la familia? ¿Cuántas veces al menos reunimos los padres y las madres para ver qué problemas tenemos para ayudarnos? ¿Cuándo se reúnen los muchachos para ver cómo están nuestras relaciones con los símbolos de autoridad? ¿Cuándo tenemos ese encuentro de familia? No. Estamos fuera de balance. El doctor Batista dice que la Biblia enseña que para que una generación cambie, tiene que cambiar la niñez. No se pierdan la próxima charla. ¿Cuál ha sido el efecto visible en la sociedad de todo esto que ya está en la Biblia? Paraos en los caminos, mirad, preguntad y elegid cuál sea el camino verdadero y hallaré descanso para vuestras almas. Y cuando Adán y Eva tuvieron sed, Eva dijo: Dios me ha sustituido a Abel. Y llamó a su hijo Set, y Set tuvo su hijo, y se llamó Enos. Y entonces los hombres comenzaron a adorar a Dios. Nos veremos en la segunda parte. ¿Cuál es la segunda parte? ¿Cuál ha sido el efecto que ya está anunciado en lo que va a pasar con los gobiernos? Ya está anunciado en lo que iba a pasar en cómo utilizar a la juventud. Y ya está anunciado el deterioro total de un pueblo cuando se pierde la visión de Dios en la familia. Muchas gracias. Dios lo bendiga.